Hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pues nuevamente, hermanos, aquí con ustedes, agradecido con nuestro Dios por concedernos la vida y la oportunidad nuevamente de poder platicar de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar, vamos a darle continuidad a la lección que, hermanos, nuestro hermano Armando expuso de una manera muy acertada. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de un tema que le he titulado La labor del Espíritu, hermanos. Este es el título del tema, La labor del Espíritu. Y, hermanos, quiero decirles que el Espíritu Santo, hermanos, es una entidad que ha estado laborando desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos de una manera más activa. Es cierto que en el Antiguo Testamento se deja ver el Espíritu de nuestro Dios, pero, hermanos, al irse Jesucristo a los cielos, Él dejó estas palabras. Dice, vamos a comenzar con este versículo, el libro de Juan, en el capítulo número 16, hermanos. Dice el versículo capítulo 16 de Juan, dice el versículo 7, hermanos. Dice así, pero yo os digo, la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Este versículo, hermanos, nos hace precisamente mención de el momento en el que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, iba a enviar al Consolador. Y nosotros sabemos que ese Consolador, ese Paráclito, es, hermanos, el Espíritu Santo. Y desde que el Señor Jesús, hermanos, ascendió a los cielos, la labor del Espíritu Santo ha sido enorme y ha contribuido para que día a día nosotros seamos, hermanos, mucho mejor. Vayamos creciendo en esa gracia, en ese conocimiento, pero también, hermanos, día a día perfeccionándonos. De manera que el Espíritu Santo, hermanos, es esa entidad que ha trabajado en usted y en mí. Y para esto, hermanos, quiero hacer ver cómo ha trabajado, porque el trabajo del Espíritu Santo, hermanos, es muy, muy largo, hermano. Desde que iniciamos nosotros en esta carrera, ¿verdad? Religiosa, hasta que resucitemos. Ese es todo un trabajo, y ese trabajo lo realiza en toda su iglesia y en todas aquellas personas que llegan a tener conocimiento de la palabra de Dios. Primeramente, hermanos, quiero hacer mención lo que dice Mateo. Vamos a ver en la Biblia, hermanos, que se mencionan 3 bautismos y se mencionan 3 nacimientos. Dice Mateo, primeramente vamos a comenzar aquí, hermanos, capítulo número 3, hermanos. Dice así, el versículo número 11. Dice así, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. En estos versículos, hermanos, ¿cuántos bautismos se dejan ver? 3. Se deja ver el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de fuego y el bautismo del Espíritu Santo. Se dejan ver 3 bautismos. Juan el Bautista, hermanos, precisamente expresa estas palabras haciendo mención acerca del Hijo de Dios. Muchos llegamos a preguntarnos por qué el Señor Jesús se bautizó si no tenía pecado. Primeramente, hermanos, debemos de decir que el bautismo de Juan no era para remisión de pecados. El bautismo de Juan solamente era un bautismo de arrepentimiento. Y había una razón por la cual Dios mandó a Juan al Bautista a bautizar.
Y esa razón se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 1. Vean ustedes, hermanos. Capítulo 1 de Juan. Y vamos a leer, hermanos, el versículo número 31 en adelante, hermanos. Dice así, Juan capítulo 1, versículo 31, dice, y yo no le conocía, mas, dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Quién envió a Juan a bautizar? Indudablemente fue Dios. ¿Cuál fue la razón por la que Juan estaba bautizando? El versículo nos dice, para señalar al Hijo de Dios, para señalar al Mesías, para señalar al profeta. Sobre aquel que vieres descender el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Entonces, hermanos, Juan precisamente se dedicaba a bautizar y Jesús se bautizó precisamente para ser señalado. No porque se tendría que arrepentir de algo o en cierto momento de alguna falta que él haya cometido, simplemente para que el Espíritu Santo se derramara en él. Con esta aclaración, hermanos, lo que dice Mateo capítulo 3, vemos 3 bautismos, que es el del agua, que Jesucristo lo va a retomar y lo va a introducir en la doctrina que nosotros vamos a practicar. El bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Son 3 bautismos los que se dejan ver. Ahorita, en el transcurso de esta exposición, vamos a ver en qué momento de nuestra vida hemos efectuado o vamos a efectuar este bautismo. Dice ahora Juan capítulo número 3, hermanos. En el libro de Juan capítulo 3 nos habla acerca de un personaje muy importante dentro del pueblo de Israel. Este hombre se llamaba Nicodemo. Dice desde el versículo 1, lo voy a leer así, hermanos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esos versículos, hermanos, en estos versículos encontramos también 3 nacimientos. ¿Cuáles son esos 3 nacimientos? 1, el biológico, el que todos hemos tenido, hermanos. 2, el bautismo de agua. Y 3, el bautismo del Espíritu. Estos 3 bautismos también, hermanos, es necesario analizarlos a través de nuestra vida. Entonces, según Mateo, ¿verdad? Nos hace mención de 3 bautismos y aquí en Juan nos hace mención de 3 nacimientos. ¿Será lo mismo, hermanos, en este caso, los bautismos que los nacimientos? Vamos a analizarlo, hermanos. Cuando nosotros se nos explicaba este tema, hermanos, antes voy a hacerlo como un preámbulo. Se decía que la iglesia de Dios, hermanos, nace como si viniera a la existencia una criatura, hermanos. Porque para nacer una criatura, para que se dé la vida de un ser, se necesita indudablemente 3 elementos, aparte de la relación íntima, aparte de que el hombre tenga que engendrar,
¿verdad? Y la mujer concebir. Pero se necesitan 3 elementos importantes. Dice Primera de Juan en el capítulo número 5, hermanos, versículo número 8. Estos 3 elementos nos hacen ver que son diferentes el agua y el espíritu. Y precisamente con esta explicación se nos decía que no puede ser el mismo nacimiento del agua y el mismo nacimiento del espíritu. Dice el capítulo 5 de la Primera de Juan, versículo número 8. Y 3 son los que dan testimonios en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. Para la existencia de un ser humano, hermanos, se necesitan forzosamente estos 3 elementos: el agua, el espíritu y la sangre. Y se decía, hermanos, precisamente cuando una mujer concibe, cuando un hombre engendra, hermanos, se empieza a desarrollar un ser en el vientre de esa mujer. Y durante ese tiempo de gestación de esa mujer, hermanos, precisamente el niño se alimenta de la mujer, pero hay algo que lo protege y que de alguna manera también, hermanos, le permite tener vida. ¿Qué es eso, hermanos? Es el agua. Cuando tienes agua, ¿verdad? Cuando la criatura va a nacer, hermanos, normalmente ya cumplió su tiempo, y que fíjense nada más, hasta ese grado nos decía nuestros hermanos que nos antecedieron. ¿Ustedes recuerdan qué letras aparecen en los crucifijos de la iglesia popular, hermanos? Ustedes van a encontrar 4 letras, y que precisamente es la I, la N, la R y la I, y dice INRI, que quiere decir Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y decían que esas 4 letras, si nosotros le dábamos un valor, ese es latín, si le dábamos un valor en hebreo, fíjense cuántos días daban, hermanos. La I es Yod, la letra Yod, que equivale al número 10. Tenemos 2 Yod, la primera y la última. La N, que es la Nun, y que vale 50. Y luego tenemos la Rosh, que es la R, y que vale 200. Si ustedes hacen la suma, hermanos, de 200, 50, 10 y 10, ¿cuántos días les da? Y nos da la cantidad de 270, hermanos. Y ustedes saben perfectamente que para que una criatura, desde el momento que concibe la mujer hasta que da luz, aproximadamente son 9 meses. Si nosotros multiplicamos los 9 meses por 30 días, nos va a dar la cantidad de 270 días. Precisamente esta cantidad. Pero cuando se nos explicaba esto, precisamente se nos decía que esto es un error, porque estamos revolviendo 2 idiomas. Lo que hacen los mesiánicos en relación al nombre de Jesús o al nombre de Jehová, que precisamente son palabras castellanas que le dan un significado en hebreo, y nosotros consideramos que eso es un error. Sin embargo, bueno, como paréntesis les decía esto, que en ese tiempo, cuando se nos explicaba, decían que eran 3 elementos, hermanos, que era el agua, la sangre y el espíritu. Cuando la mujer ya estaba para dar a luz, hermanos, lo primero que va a pasar es que la mujer va a decir: se me rompió la fuente. ¿Qué significa eso? Que empieza a salir agua, hermanos. Y después, hermanos, viene el nacimiento de la criatura. Y al nacer la criatura, ¿qué es lo que va a salir? Sangre. Y ya cuando la criatura ha salido del vientre de su madre, normalmente le dan una nalgada. A veces nacen ya respirando, pero normalmente le dan la nalgada con el propósito de absorber el aire, que es el espíritu. Y este es una alma viviente. Cuando se decía que cuando la iglesia surge, hermanos, precisamente esto va a darse, hermanos. El agua
es una representación de la palabra de nuestro Dios. Hay muchos versículos, ya ustedes los conocen, el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, verso 2, el libro de Isaías en el capítulo número 55, y también, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 4, cuando Jesús está hablando con aquella mujer samaritana. Con estos versículos nosotros demostramos que la palabra de Dios está representada con el agua. Y esa agua, hermanos, precisamente es la que le da y le permite que tenga una protección y se vaya desarrollando ese ser. Después, cuando sale, viene, hermanos, la sangre. ¿Qué representa la sangre, hermanos? Cuando el Señor Jesús está en la cruz, hermanos, dice que llega un soldado y, hermanos, clava, ¿verdad?, su espada, su lanza sobre uno de los costados. Y dice Juan, ¿verdad?, en el capítulo 19, que él da testimonio de que sale agua y sale sangre. Y la sangre es una representación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la primera de Pedro, así, hermanos, primera de Pedro, capítulo 1. Cuando hablamos de sangre y se refiere al Hijo de Dios, vean ustedes lo que significa. Capítulo 1, versículo número 18. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando se refiere este versículo a la sangre preciosa, no es otra cosa más que al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, Jesucristo muere, y entonces después de que, hermanos, la iglesia sale a relucir, según el capítulo número 2 del libro de los Hechos, ahí, hermanos, vemos al Espíritu Santo dándole vida a la iglesia. Y, hermanos, surge precisamente la iglesia de Dios. Esto, hermanos, comparando con la vida de nosotros, y qué es lo que quiero precisamente, hermanos, es exactamente igual, hermanos. Nosotros, cualquier miembro de la iglesia, hermanos, tiene un inicio en esta carrera tan importante que es la de alcanzar la vida eterna. Cuando un joven nace en la iglesia, por ejemplo, hermanos, nace en la iglesia, efectivamente, pero este niño llega a joven y cuando llega a esa juventud, hermanos, empieza a tener, hermanos, esos sentidos en donde puede definir precisamente lo que es, hermanos, el pecado. Y empieza, hermanos, a experimentar a lo mejor a través de la vista, del oído, del habla, de los sentidos, del tacto, puede de alguna manera, hermanos, percibir lo que es el pecado. Pero ese joven que ha nacido en la iglesia, hermanos, tiene que empezar, hermanos, a cambiar su vida. Empieza, hermanos, a decir, esto no lo puedo hacer, esto no, porque Dios me lo prohíbe. Dice el capítulo 8, versículo 21 del libro de Génesis, que Dios percibió aroma, una grata aroma, y él dijo que el hombre es malo desde su juventud. Ahí empieza la etapa en donde ese joven debe de empezar a cambiar, hermanos. Y tenemos el caso de una persona que entra nueva. Vamos a tomar dos casos, el que nace en la iglesia y el que entra, ¿verdad?, como una persona que se desarrolló en el mundo, alguien le predicó y entra a la iglesia, es invitado y llega a la iglesia, llega a la casa de oración en un día sábado. El mismo proceso de uno es el mismo proceso del otro. La diferencia es solamente que este niño joven, ¿verdad?, se ha desarrollado de alguna manera con sus padres, con la iglesia, y sabe de los mandamientos, sabe de la voluntad de Dios. Sin embargo, se desarrolla en su mente esa capacidad, hermanos,
de saber el bien y el mal, de lo que es el pecado, pero también de lo que son los mandamientos de Dios. Y hermanos, comienzan ellos a caminar en la iglesia. Si es esta persona nueva, hermanos, llega a la iglesia y llega, hermanos, muchas de las veces porque necesita algo. A lo mejor económicamente está bien con su familia, su esposa, sus hijos, tienen buena relación, pero hay una necesidad de algo, hermanos, de creer en algo, de hacer algo en favor de Dios. Y cuando llega a la iglesia, hermanos, es posible que esta persona no lo haya evangelizado la persona que lo invitó, sino que simplemente llegó a la iglesia. Y la exposición de la palabra de Dios, el canto, la atención de los hermanos, de las hermanas, hermanos, le agradó, le gustó, y entonces se queda en la iglesia, hermanos. Ese hermano empieza a tener un crecimiento. En ese momento, hermanos, es cuando, vamos a llamarle así, se concibe, hermanos, una criatura en su mente, hermanos. Y esa criatura tiene que ir creciendo, hermanos. Así como cuando el hombre engendra en una mujer y la mujer concibe, asimismo cuando la palabra de Dios en esa persona llega, empieza, hermanos, a gestarse en la mente un nuevo ser. Y ese es a través de la palabra de nuestro Dios. Dice la primera de Pedro en el capítulo número 4, hermanos. Dice así la primera de Pedro, primera carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo número 4, dice el versículo número 15, hermanos. Dice así: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el evangelio. Es decir, hermanos, nosotros engendramos en el momento en el que la palabra de Dios llega a la mente de esa persona. Y ese periodo, desde el momento en que esa persona comienza a conocer hasta el bautismo, podemos decir que es la etapa de gestación de esa persona. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Ir creciendo poco a poco. ¿Quién hace esta labor, hermanos? Dios, a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a través de la palabra precisamente de Dios, a través de este libro sagrado, es como nos va moldeando, hermanos. Nos va cambiando. Porque ese hombre llega posiblemente, hermanos, con una forma de alimentarse de cosas inmundas. Su vida a lo mejor está mal porque hace cosas indebidas, pero la palabra de Dios lo va a ir transformando, lo va a ir cambiando, lo va a ir modelando, lo va a ir generando. Pero ¿dónde se lleva ese trabajo, hermanos? Aquí se lleva ese trabajo, en nuestra mente. Empieza a haber cambios importantes en esa persona. Porque antes entró con una forma de comportarse en el mundo que era agresivo, que era grosero, que era altanero, que era soberbio. Pero la palabra de Dios lo va cambiando, lo va transformando. Su forma de hablar ahora es diferente. Su forma de actuar, sus sentimientos son diferentes. Y esa es la labor que ha estado haciendo el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 23, versículo número 29, un versículo muy conocido de ustedes, y es precisamente esto lo que el Espíritu Santo utiliza en nuestra vida para cambiarnos. Dice el capítulo 23, verso 29. No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos va modelando, nos va cambiando, nos va transformando, nos va regenerando. Llega un momento en el que pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, para algunos hasta 15 años, pero hermanos, ya siente la necesidad del bautismo. Y esa persona, cuando ya llega a pensar en bautizarse, quiere decir que ha cambiado su vida.
Desde que la conoció hasta ese momento ha sido transformado, ha sido regenerado de aquí, hermanos. Pero se necesita algo muy importante, que es el bautismo. Esa criatura debe de nacer, hermanos. Esa criatura que tiene aquí y que es la regeneración, tiene que, hermanos, dar a la vida, darse a la vida. Pero ¿qué tiene que suceder? Dice el libro de Romanos en el capítulo número 6, hermanos. Romanos en el capítulo número 6, versículo 1 en adelante. Dice así, hermanos. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente en él a muerte por el Espíritu, por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también seremos a la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, hermanos, en ese tiempo, desde que conocemos la palabra de Dios hasta que llegamos al bautismo, hermanos, nos hemos dado cuenta que hemos cometido muchas faltas. Que es importante que ese viejo hombre con todos sus hechos, hermanos, sea sepultado y venga al nacimiento un nuevo hombre. Y eso se efectúa precisamente en el bautismo. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Quién es el que ha hecho toda esta labor desde que conocimos hasta llegar al bautismo? ¿Quién creen ustedes que ha actuado en nuestra vida? Precisamente el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu de Dios es el que nos ha transformado, hermanos, a través de la palabra de Dios. Y, hermanos, llegamos a la decisión del bautismo porque consideramos que esta es la verdadera iglesia. Porque la ayuda, el diácono y el ministro o el obrero laico o el congregante me ha hecho saber que no hay otra como esta y que sus enseñanzas han servido a mi vida para cambiarla, y esta es la verdadera doctrina. Y esta es la verdadera iglesia. Y por eso decido llegar al bautismo. Esa persona, hermanos, se bautiza. Y como dice el apóstol Pablo, hermanos, ese hombre debe de estar muerto para ser sepultado en las aguas del bautismo y que surja uno nuevo. Ese hombre nuevo, hermanos, precisamente es el que va a seguir, hermanos, preparando. Y ahí es, hermanos, donde se va a dar el bautismo de agua. El bautismo de agua es muy importante. ¿El bautismo de agua es para salvación? Sí. Dice la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Entonces, hermanos, nos bautizamos, y al bautizarnos, hermanos, allí va a venir un parteaguas, en donde a partir de ese momento el viejo hombre murió y uno nuevo, hermanos, nació. Y ahí se va a efectuar algo muy importante, hermanos: el bautismo de agua y el nacimiento del agua. El nacimiento es el bautismo, hermanos, pero el agua no nos cambia, hermanos. El agua física donde nosotros nos sumergimos no nos cambia. Lo que nos ha cambiado es la palabra de Dios. El bautismo solamente es, hermanos, ese parte de agua para poder hacer notar que se ha cambiado, que ha muerto uno y ha nacido otro, hermanos. El bautismo de agua surge. Y muchos piensan que en ese momento del bautismo de agua, hermanos, se nace también del Espíritu. Pero no, hermanos, porque la transformación es aquí nada más. A partir de ahí, hermanos, es cierto, el Espíritu de nuestro Dios está en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos,
y nos debe de dominar si nosotros le permitimos, pero no somos todavía perfectos. A partir de ese momento en el que nosotros nos bautizamos, se cumple lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que somos sellados del Espíritu de nuestro Dios. El bautismo es el que nos da la garantía para poder resucitar en el día postrero. Dice el capítulo 4 de Efesios, hermanos, para que ustedes vean que ese sello es el que nos da esa garantía. Si una persona, hermanos, si esa persona durante 3, 4, 5 años no llegó a la decisión de bautizarse y muere, hermanos, corre el riesgo de no alcanzar la vida eterna. Porque la Biblia es muy clara, el bautismo es para salvación y es uno de los requisitos para lograr alcanzar nuestra salvación. Esa persona es como aquel criatura que está en el vientre de su madre, pero no alcanza a nacer, hermanos. Muere en ese proceso de gestación. Necesita nacer, hermanos. Y dice precisamente Efesios, hermano, hablando de ese sello tan importante, dice en el capítulo número 4, hermanos. Efesios capítulo número 4, dice versículo número 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y Pablo, en el libro de los Romanos, dice en el capítulo número 8, versículo número 23, hermanos, que nosotros tenemos esta parte del Espíritu, dice el verso 23, 8:23 de Romanos. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Ahorita, en el momento en el que somos bautizados, hermanos, es un nacimiento de agua y es una regeneración que se da aquí en la mente. Esa agua es la palabra de nuestro Dios, la que va transformando, cambiando. El bautismo es solamente la razón por la cual nos permite hacer esa diferencia entre una vida y la otra. Pero es importante el bautismo indudablemente, porque si no se da ese bautismo, no se puede definir en qué momento hemos cambiado de una manera definitiva. Ahora bien, viene el bautismo y nacemos del agua. Y esa agua, hermanos, sigue trabajando en nosotros. El Espíritu de nuestro Dios, tenemos las primicias del Espíritu, sigue trabajando en nuestra mente, en nuestra vida. Porque después de bautizados, es cierto, Pablo nos dice que ya debemos de no seguir pecando. Desafortunadamente, hermanos, después del bautismo, seguimos cometiendo faltas, no de la misma naturaleza de antes, pero sí, hermanos, de forma diferente, la cual el Espíritu de Dios nos sigue labrando, nos sigue cambiando, nos sigue transformando. Y ese es, hermanos, sigue una regeneración. Pero somos espirituales después del bautismo, indudablemente, hermanos. Pero somos espirituales de aquí, hermanos. Por eso dice Gálatas capítulo número 6, esta parte, hermanos. Gálatas capítulo número 6, versículo número 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice así, hermanos. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Es decir, hermanos, nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, nuestras acciones han cambiado, hermanos. Nuestra forma de proceder es diferente porque hemos sido cambiados de aquí. Este cuerpo va a actuar de acuerdo a lo que haya aquí, hermanos. Si no hay muchas cosas aquí, hermanos, no vamos a cambiar. Por eso nuestro hermano que explicó la lección nos decía que hay que alimentarnos de la palabra de Dios. En el capítulo 12 de Mateo dice: de la abundancia del corazón
habla la boca, hermanos. Si nosotros leemos la Biblia a diario, si nosotros estudiamos nuestro cuaderno, si nos damos a la tarea de estudiar, nuestras palabras, nuestros pensamientos siempre tendrán, hermanos, que hablar de Dios. Pero si a diario nos alimentamos con televisión, con internet, vemos cuentos de Pepito, vemos alguna telenovela, alguna película, nuestra forma de hablar siempre será de eso, nada más. Entonces, hermanos, este tiempo tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Y somos espirituales porque estamos actuando de acuerdo a ese espíritu. Pero esa regeneración se llevó aquí, hermanos. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, hermanos, el nacimiento surge por eso, por la palabra de Dios, por esa agua. Ese es el nacimiento del agua que se da. Ahora, pero ahorita en este tiempo, nosotros que ya somos bautizados, entramos en esa gestación para tener un nacimiento, hermanos, en un futuro. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, capítulo 8, que leíamos, verso 23, dice que nosotros estamos de parto, estamos deseando ser renovados, ¿verdad? De este cuerpo, hermanos. Porque todavía no somos espirituales físicamente, somos espirituales de aquí, de la mente. La palabra de Dios nos ha transformado, nos ha regenerado. Y en el transcurso de esta vida, hermanos, precisamente se va a dar un bautismo, hermanos. Y es este. Dice el libro de Lucas en el capítulo 12, hermanos. Lucas, capítulo número 12, hablando acerca ahora del bautismo, de otro bautismo, dice el capítulo número 12, versículo número 49 y 50. Fuego vine a meter a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya está encendido. Verso 50. Pero de bautismo me es necesario, dice, me es necesario ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que sea cumplido. ¿A qué bautismo se refiere, hermanos? Porque ya vimos el bautismo del agua. Ahora vamos a ver otro bautismo que en nuestra vida, en esta vida después del bautismo de agua, vamos a tener que llevar. Y ese bautismo se le llama el bautismo de fuego. El bautismo de fuego no es otra cosa, hermanos, más que las pruebas que vamos a tener desde el momento en que nos bautizamos hasta que morimos. El Señor Jesús sabía que iba a pasar por momentos muy difíciles. Iba a pasar por momentos muy complicados. Y por eso se angustiaba por ese bautismo. Dice Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, en el capítulo 4, hablando precisamente de este bautismo de fuego. Y este sería el segundo bautismo. Capítulo 4, versículo número 12. Dice así: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Es decir, hermanos, en esta vida vamos a tener ese tipo de situaciones difíciles, aflicciones, pruebas, y que tenemos que soportarlas. Y viene siendo un bautismo de fuego. Y así como el Señor Jesús pasó por esos momentos tan difíciles, cada uno en algún momento de nuestra vida vamos a tener que pasar
por todo eso, hermanos. Entonces tenemos el segundo, bautismo de agua, que es en el momento en que somos sumergidos en el agua. El bautismo del fuego, que es las pruebas que vamos a tener. ¿Y en qué momento somos bautizados del Espíritu, hermanos? El bautismo del Espíritu, hermanos, se llevó una sola vez en la vida de la iglesia. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, hermanos. Capítulo 1 del libro de los Hechos, dice el versículo 3 y 4. Así, hermanos. Dice, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo no muchos días después de estos. ¿En qué momento se llevó a cabo el bautismo en la iglesia, hermanos? Precisamente cuando el Espíritu Santo se derramó en la fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas. Ahí fue bautizada la iglesia. Y hermanos, todos los que nos integramos a la iglesia después del bautismo, hermanos, ese bautismo se da en nosotros. Es como, voy a poner un ejemplo, como que está la regadera, ¿verdad? Y mientras usted no pase ese bautismo, usted no se va a poder mojar de ese Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está en su iglesia. Y usted al pertenecer en el momento que se bautice a la iglesia, usted es bautizado por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo en aquel tiempo se daba de forma. Algunos le ponían las manos, oraba y el Espíritu Santo era derramado sobre él. O como en este caso, en donde Dios derramó el Espíritu Santo sobre aquellas personas. Pero nosotros los gentiles, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Dice Gálatas capítulo 3, verso 14. Capítulo 3 de Romanos, de Gálatas, capítulo 3, versículo 14, dice así, hermanos. Dice, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo nosotros los gentiles? El versículo dice, por la fe. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, verso 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Es decir, por el conocimiento nosotros adquirimos el Espíritu Santo. Una vez que nosotros nos hemos bautizado, el Espíritu Santo, hermanos, se da en nosotros. El don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo se dan en nosotros. Así como la iglesia primitiva, hermanos, no solamente se derramó el Espíritu Santo, sino dice que después de que fueron bautizados, recibieron el don del Espíritu Santo. Esas son las primicias del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que habita aquí, hermanos, y que nos va cambiando y nos va transformando y nos va haciendo diferente. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Pero aún no es el nacimiento del Espíritu Santo. Tenemos las primicias del Espíritu. Todavía somos regenerados por el Espíritu Santo, somos transformados aún después del bautismo, porque seguimos, hermanos, alimentándonos, creciendo hasta llegar a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿hasta qué momento entonces vamos a nacer del Espíritu Santo? Vamos a ir concluyendo. El nacimiento biológico, todos los hemos tenido. Primer nacimiento. Segundo nacimiento es en el momento en que surgimos de las aguas en el bautismo. Nos falta el nacimiento del Espíritu. Tenemos dos nacimientos. Ahora bien, el bautismo de agua es en el momento en que se nos sumerge en esas aguas vivas y, hermanos, es un mandamiento del Señor. El nacimiento del Espíritu es en el momento en el que salimos de las aguas
y por el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, tenemos ese Espíritu de Dios. El capítulo 5 de Hechos, verso 32, dice que se puede saber si tenemos o no tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cómo se puede saber? Si guardamos, si observamos la voluntad de Él, hermanos. Esa es la forma. Vamos a leerlo. Segundo, estoy hablando del segundo bautismo. Romanos. Dije, ¿cómo se puede? El libro de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32, hermanos. Vean ustedes cómo se da uno cuenta cuando tiene uno el Espíritu de nuestro Dios. Capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, Dios nos da el Espíritu Santo. Aquí está, hermanos, aquí está. Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos corrige, nos enseña. Aquí está, hermanos. Y es el que nos está transformando, regenerando. Y hasta haciendo una labor, hermanos, de perfección día a día. Pero esa perfección está aquí. Porque físicamente, hermanos, este cuerpo se va desgastando. Se cumple lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, verso 16. Que aunque este hombre se va haciendo viejo, se va haciendo más grande, el interior se va renovando de día en día. Aquí está nuestra espiritualidad. Aquí está el nuevo hombre. Aquí es donde hemos nacido, hermanos, y efectivamente, este bautismo de agua, de alguna manera lo ha provocado el Espíritu de nuestro Dios. Pero aún no hemos nacido del Espíritu, hermanos. Viene el bautismo de fuego, que después del bautismo, hermanos, empieza a haber pruebas, empieza a haber momentos difíciles, en donde nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan todas estas cosas? ¿Por qué no al vecino que no cumple? ¿Por qué a aquella persona que vive en la calle no le está pasando lo que me pasa a mí? Hoy, ¿cuántos hermanos han fallecido? Hombres que han hecho la voluntad de Dios, hombres que, hermanos, día a día se veía su espiritualidad. ¿Y cómo es posible que aquellos hombres que viven en la calle, que viven en el pecado, no les pase absolutamente nada? Y nos preguntamos, eso lo tenemos que, hermanos, superar precisamente por nuestra espiritualidad. Y hermanos, vamos a tener que pasar. Ahora viene el nacimiento, ya están los tres bautismos, bautismo de agua, el bautismo del Espíritu y el bautismo de fuego. Pero tiene que surgir el nacimiento del Espíritu. Ahorita en el cuerpo, hermanos, este cuerpo no es espiritual. Todo surge de aquí, efectivamente, comemos y nuestro cuerpo, indudablemente, hermanos, no se contamina. Pero este cuerpo tiene que cambiar. Este cuerpo tiene que ser diferente. Y dice la primera carta a los Corintios, así, hermanos, ¿en qué momento vamos a ser espirituales de cuerpo, hermanos? Que esta carne, que hermanos, si nos cortamos el dedo, se descompone. ¿Cuándo va a cambiar esta carne? Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo número 15. Dice así, se siembra en vergüenza. Capítulo 15, verso 42, voy a leer desde el verso 42. Hermanos. Dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza y se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza y se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal y resucitará. ¿Qué cosa, hermanos? Cuerpo espiritual. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahorita podemos decir que tenemos un cuerpo espiritual. No, tenemos aquí, hermanos, tenemos una mente, un hombre interior espiritual porque actuamos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va indicando. Vamos cambiando, siendo diferentes, pero la espiritualidad ahorita está aquí, pero nos falta ser espiritual acá. Y todo lo que es espiritual es porque viene del Espíritu. Y para poder tener un cuerpo espiritual, necesitamos surgir del Espíritu. Por eso dice aquí el verso 44 nuevamente, se siembra cuerpo animal, que es la muerte, y resucitará, ¿qué cosa? Un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente y el postrer Adán en espíritu vivificante.
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Hermanos, ese será el surgimiento. Por eso el capítulo 8 de Romanos, versículo 11, nos dice que, hermanos, ese mismo espíritu que estaba en Cristo y lo resucitó de los muertos, ese mismo espíritu debe de estar en nosotros para que cuando lleguemos a morir y Jesucristo venga por segunda vez, al toque de la última trompeta, entonces, hermanos, resucitemos para vida eterna. Y entonces no solamente seremos espirituales de aquí, sino también de aquí. Seremos perfectos, hermanos. Y entonces sí, la labor del Espíritu Santo habrá terminado. Él es el que nos ha labrado. Él es el que nos ha perfeccionado, hermanos. Desde que inicia nuestra carrera en la iglesia hasta que nos entrega al reino de nuestro Señor Jesucristo. Es una labor que hace el Espíritu Santo, hermanos, total. Toda nuestra vida está el Espíritu Santo, porque ¿quién nos recuerda? ¿Quién nos perfecciona? ¿Quién nos transforma? ¿Quién nos enseña? Jesucristo decía, el Espíritu de nuestro Dios. Él es el que cambia a nuestro ser. Es importante entonces, hermanos, que este cuerpo se vaya día a día transformando de aquí, hermanos, ¿verdad? Que a través de lo que tengamos aquí se vaya transformando también este ser. Dice Filipenses, voy concluyendo ya, hermanos, ya me pasé un poquito. Dice Filipenses, 2 versículos más y termino. Dice Filipenses capítulo 1, versículo número 6, hermanos. Y este versículo nos dice precisamente, hermanos, quién es el que inició y cómo nos va a entregar. Dice el capítulo 1, verso 6 de Filipenses. Dice así, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra en nosotros? ¿Quién nos hizo cambiar nuestras vidas? ¿Quién hizo, hermanos, que nuestros sentimientos fueran más nobles? ¿Quién, hermanos, cambió, hermanos, nuestras palabras? El Espíritu de nuestro. Cuando llegamos al bautismo, ¿quién nos hizo reflexionar para sentir la necesidad del bautismo? El Espíritu Santo. Y después del bautismo, ¿quién nos permite superar todas esas pruebas que tenemos en la vida? ¿Quién? El Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién nos va a resucitar en el día del postrero para poder lograr esta perfección? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a hacer, hermanos, esta perfección. Dios, a través de ese Espíritu, hermanos, hace esta labor tan grandiosa. Por eso, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice así, hermanos. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos, dice así, versos 39 y 40. Estos, hablando de todos aquellos que murieron en el Antiguo Testamento y los que posiblemente hayan muerto cuando se escribió esta parte de las Escrituras. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para que nosotros, dice, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Así que, amados hermanos, es importante que en esta vida podamos día a día crecer. Nuestro crecimiento, como lo expresaba nuestro hermano Armando, hermanos, nuestro crecimiento se va a dar en base a lo que nos alimentemos. Si nos alimentamos de cosas del mundo, nuestro crecimiento va a ser mínimo. Nos vamos a quedar enanos. Si nuestro crecimiento es de las exposiciones de la palabra de Dios, de la lectura de las Sagradas Escrituras, de estar analizando, reflexionando lo que escuchamos y lo ponemos en práctica, hermanos, vamos a ir día a día creciendo. Así que, amados hermanos, el crecimiento debe de ser como el caso del Señor Jesús. En el capítulo 3 de Lucas, último versículo, dice que el Señor Jesús crecía en edad, en conocimiento y en gracia delante de Dios
y en gracia delante de los hombres. Así tenemos que crecer, hermanos. Crecer en ese conocimiento, en gracia, es decir, en poner en práctica la voluntad de Dios, que eso nos permite que la gente nos vea bien y que lo más importante, que Dios esté, hermanos, de acuerdo y contento con nuestra vida que llevamos día a día. Amados hermanos, pues espero haberme dado a entender y debemos de recordar que son 3 bautismos, 3 nacimientos y que, hermanos, nos falta en esta vida pasar por algunos, pero, hermanos, pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Mi deseo, hermanos, es que Dios les bendiga. Paz a vosotros.